Hola, mi historia es corta, pero a pesar de eso me dejó con traumas por varios años. Cuando estaba haciendo mi servicio, fui asistente del médico forense de un hospital. Yo no tenía ninguna experiencia laboral, pero no creía en cosas paranormales ni nada de eso. Mi turno era el de la noche, y un compañero, quien también había hecho su servicio en el mismo lugar, me comentó que muchas cosas extrañas pasaban en la noche, pero que no me asustara, que solo las ignorara y siguiera con mi trabajo. Yo era algo escéptico, así que no le di mucha importancia. Una noche el doctor me pidió que fuera a revisar el cuarto frío, para confirmar el número de cuerpos que había. Caminé por el largo pasillo que daba hasta ese cuarto. Unas luces no servían, así que sí, suena a cliché, pero estaba algo oscuro. Es un hospital de gobierno, así que ya se imaginarán cómo eran las cosas. Entré al cuarto y empecé a contar los cuerpos, pero de pronto vi de reojo como uno de ellos, que estaba cubierto con una manta, parecía haber girado la cabeza. Volteé muy rápidamente y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Caminé hacia el cuerpo y lo destapé, y efectivamente, tenía la cabeza en dirección a donde yo estaba. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, pero intenté calmarme y seguir con mi trabajo. Volví a tapar el cuerpo y seguí en lo que estaba. Estaba en todo silencio, cuando pude escuchar claramente un lamento masculino desgarrador, viniendo de esa misma habitación. Ni siquiera tuve que voltear para imaginar lo que había ocurrido. No pasó ni un segundo cuando salí corriendo de ahí. Corrí tan fuerte como pude, hasta llegar al cuarto donde estaba el doctor. Yo estaba pálido y aterrado. Ni siquiera pude hablar. Para ser sincero, no quise contarle nada al doctor, aunque en su silencio pude comprender que él sabía que algo había ocurrido y que no era la primera vez que veía esa expresión. Yo solo quería que amaneciera para salir de ahí y, siendo sincero, no quería regresar. Pero sí, tuve que hacerlo, ya que era necesario para poder terminar mi servicio. Durante los siguientes meses volvieron a suceder muchas cosas, pero eso se los dejaré con otra historia. Mi nombre es Arturo y quiero compartir mi historia con ustedes. Soy médico forense desde hace 10 años. He trabajado en distintas morgues a lo largo de mi profesión, así que ya es algo cotidiano para mí ver todo tipo de cadáveres y trabajar con ellos por la madrugada, que es cuando generalmente son mis turnos. Pero cuando entré a trabajar en esa morgue, todo fue distinto. Yo cubría el turno de la noche junto con otro compañero. Una noche estábamos trabajando como de costumbre, cuando a altas horas de la noche nos llegó el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición. Los encargados de levantar los cuerpos nos dijeron que era una anciana solitaria, que no tenía familia y que los vecinos fueron quienes se dieron cuenta de que había fallecido por el olor fétido que desprendía de su casa. Nosotros procedimos a hacerle la autopsia y los procedimientos de ley. Cuando terminamos la metimos en el cuarto frío. Después de eso mi compañero y yo nos tomamos un descanso. Estábamos platicando cuando por alguna razón el ambiente se empezó a sentir muy pesado. Él y yo empezamos a sentirnos mal, como angustiados, y los dos coincidimos en lo mismo, que algo no estaba bien. Estábamos terminando nuestro café, cuando de pronto se escuchó una puerta abrirse. El sonido vino de los cuartos fríos. Era incomparable el rechinado de esas puertas. Él y yo volteamos a vernos y nos quedamos en silencio por unos segundos. Me preguntó si esa puerta era del cuarto frío, a lo que le respondí que sí, y fuimos a revisar. Fuimos enseguida a ver qué había ocurrido, y cuando llegamos vimos que la única puerta que estaba abierta era la de la anciana. Me preguntó con algo de preocupación si yo había cerrado bien la puerta, a lo que le respondí que sí, que incluso le había puesto el candado.
No había manera de que pudiera abrirse sola. Quise decirle que no, pero él ya estaba muy nervioso, pues llevaba muy poco tiempo como médico forense. La verdad, yo también estaba algo tenso, pues nunca me había pasado algo similar en ninguna morgue, y no creía en cosas paranormales, pero estando allí todo era muy diferente. No puedo explicar lo pesado que se sentía el ambiente, y más con lo que acababa de ocurrir. Pero yo no quería asustar más a mi compañero, así que le dije que no se preocupara, que seguramente esa puerta ya no servía de lo vieja que era. Traté de no darle mucha importancia y seguimos trabajando. Volví a cerrar la puerta donde estaba el cadáver de la anciana, y nos fuimos de ahí. Al transcurrir las horas, él fue al baño, cuando de pronto escuché que gritó mi nombre. Yo corrí a ver qué sucedía. Cuando entré al baño, él estaba viendo hacia los baños con una mirada de terror que nunca había visto. Le pregunté qué había sucedido, y me respondió la anciana solamente, apuntando hacia un baño. Casi no podía hablar. Estaba como en un estado de shock. Le pregunté que de quién estaba hablando, que cuál anciana. Él dijo que la que llegó esa noche, él la vio. Mientras estaba lavando las manos, la vio por el reflejo del espejo. Ella lo estaba observando desde la puerta de ese baño. Yo no sabía qué pensar. Lo único que pude hacer fue tratar de calmarlo, que se estaba sugestionando por lo que había pasado hace rato. Esa anciana ya estaba muerta. Nosotros sabemos que es imposible que pueda siquiera moverse. Pero él seguía viendo hacia el baño asustado, y me juraba que él la había visto. Era su misma cara, con un ojo negro, tal cual había llegado. Me sentí muy mal por cómo se veía. Le dije que se tomara esa noche libre, que no se preocupara. Yo lo iba a cubrir y mientras él se iba a descansar. Tal vez eso le hacía falta. Él accedió, pero antes de irse me dijo que por favor tuviera mucho cuidado, que él estaba seguro de lo que vio. Yo la verdad sí estaba algo asustado, pues pude ver el miedo en sus ojos, pero tuve que regresar a trabajar, pues me habían llegado otros cuerpos. Pasó 1 hora aproximadamente mientras hacía otra autopsia, cuando las luces comenzaron a parpadear, y a los segundos la luz se fue por completo. Yo encendí la linterna de mi teléfono y me dirigí a donde estaban los fusibles. Pero al dar la vuelta por el pasillo, ahí estaba. La anciana estaba en el pasillo sentada en una de las camillas. No se movía, solo estaba ahí, mirándome fijamente, y soltó una risa tan siniestra que me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Mi única reacción fue darme la vuelta y correr, y en eso regresó la luz. Yo me detuve y volví a voltear. La anciana ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí. Yo ya no quería seguir allí, así que llamé al doctor, que era dueño de esa morgue, y le conté lo que nos había sucedido y que me iba a retirar del lugar. Él llegó inmediatamente. Yo estaba afuera esperándolo, pues no quería seguir adentro solo. Me preguntó si yo estaba bien, y le dije que sí, pero evidentemente no lo estaba, y ya no podía seguir trabajando. Así que entramos para revisar qué sucedía. Entramos y nos dirigimos a donde estaba el cadáver de la anciana, y ahí estaba, justo donde la había dejado, como si nada hubiera pasado. El doctor me dejó irme, y él se quedó en mi lugar. Al día siguiente por la noche llegué al lugar, y el doctor me dijo que a él también le habían pasado cosas, y que pudo escuchar una risa de mujer que venía del cuarto. Así que él personalmente fue a casa de la anciana a preguntar a sus vecinos si no tenía familia, alguien que pudiera reclamar su cuerpo para poder sacarla de la morgue. Al hablar con las personas se enteró de lo que ocurría. Le dijeron que la anciana no tenía familia, amigos o alguien que la visitara. Nadie se le quería acercar, ya que ella era una bruja. Se dedicaba a la magia negra, y siempre se escuchaban lamentos en su casa por las noches, y olores desagradables.
así como humo salían de ahí todas las noches. Se decía que torturaba animales, y los niños de la cuadra decían que la anciana siempre los estaba espiando, mientras jugaban fútbol en la calle. Que incluso una vez intentó llevarse una niña de 5 años, pero que su hermano mayor la vio, empujó a la anciana y se llevó a su hermanita. Los padres de la niña nunca hicieron nada por el temor que le tenían, ya que se sabía que gracias a su brujería, habían muerto personas que se habían metido con ella. Era una persona muy mala y oscura. Solo con pasar enfrente de su casa, podía sentir esa sensación de malas vibras y angustia, algo que no se sentía bien, dijo la vecina. Me dijo también que lo mejor era que incineráramos el cuerpo, que nadie lo iba a ir a reclamar, y que si lo enterrábamos en la fosa común, ella iba a regresar, porque había hecho pacto con el diablo, al venderle su alma. Así que la teníamos que incinerar antes de que fuera demasiado tarde, y algo muy malo nos ocurriera dentro de la morgue. Así que esa misma noche la anciana fue incinerada, y nunca volvimos a experimentar esa sensación de miedo, angustia y malas energías en la morgue. Yo trabajé 5 años más ahí, y jamás volvió a ocurrir un suceso así. Pero sin duda es algo que me dejó marcado. Esa anciana me hizo darme cuenta de la maldad que puede haber en la gente, incluso después de la muerte. Mi nombre es Fátima. Soy médico forense desde hace algunos años. A lo largo de mi carrera he vivido algunas situaciones en la morgue, porque es cierto que muchas cosas pasan allí. Es muy común, ya que muchas víctimas mueren de forma muy trágica y repentina. Y yo sí creo que las almas que mueren de esa manera no pueden descansar en paz, así que se quedan aquí, rondando entre nosotros. Sé que al ser médico no debería creer en esas cosas, apegarme más a la ciencia y lo que tiene explicación. Pero hay muchas cosas por las que he pasado en estos lugares, las cuales me hacen creer que sí existe algo fuera de nuestro entendimiento y que no tienen explicación. Esta historia es una de las tantas que tengo para contar. Yo trabajaba sola en aquella morgue en el turno de la noche. Solamente estábamos el guardia de seguridad y yo. A eso de las 2 de la mañana llegó el cuerpo de una chica de 18 años. Había sido atropellada hace unas pocas horas. Llenamos la bitácora y los paramédicos se retiraron. Yo procedí a hacerle la autopsia. Y no quiero entrar en detalle, pero tenía lesiones severas en todo su cuerpo. Yo me sentí muy mal por la chica. Después de eso fui con el guardia de seguridad para preguntarle si aún no había llegado nadie a reclamar el cuerpo. A lo que me contestó que no, que tampoco había llamado nadie aún. Yo aproveché para ir al baño y escuché a lo lejos que el guardia estaba platicando con alguien. Yo me apresuré porque creí que había llegado algún familiar a reclamar el cuerpo de la chica. Me sequé las manos y fui a la sala de espera, pero el guardia estaba solo. Le pregunté quién había llegado. Él me dijo que una chica entró y le dijo que estaba perdida y que si le podía ayudar a llegar a su casa. Se veía desorientada, pero que no podía abandonar su puesto de trabajo. Solo le explicó en dónde podía tomar un taxi que la dejara hasta la puerta de su casa, y se marchó. Yo no le di importancia y me regresé a trabajar. Todo iba normal como cualquier otro día. Yo estaba preparando otros cuerpos para entregarlos a sus familias, cuando el cadáver de la chica que acababa de llegar se cayó de la camilla, sin ninguna explicación. Solo escuché el golpe de cómo el cuerpo azotó en el piso. Yo me asusté mucho, para ser honesta, porque no había nadie, ni nada que pudo haberla tumbado. Era imposible que se cayera. Fui a pedirle ayuda al guardia para volver a subirla a la camilla, ya que yo sola no podía. El guardia accedió y cuando entramos al cuarto, el guardia vio a la chica y se quedó mudo. No decía nada, pero podía ver el miedo que tenía en sus ojos. Le pregunté qué pasaba. Él me respondió con voz muy temblorosa que esa era la chica que vino a pedirle ayuda
para llevarla a su casa hace unos momentos. Yo me paralicé. No sabía qué decirle. De mi boca salió solo un ¿estás seguro? Él me dijo que sí, que era ella y estaba completamente seguro. Hasta tenía el mismo tatuaje en su brazo derecho. Era ella. Juntos la levantamos y la pusimos en la camilla. Nos retiramos de ese cuarto y solo pudimos comentar que era un alma perdida, que todavía no sabía lo que le había pasado y que solo quería ir a su casa. En ese momento, más que miedo, sentí mucha tristeza, ya que era una chica muy joven a la que le arrebataron la vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima.